abrupta y hoy día hablamos la era antes del COVID y después del COVID. Y también ha habido una transición nutricional. Nuestros patrones de alimentación han cambiado y ustedes lo saben muy bien y vamos a discutir ese tema el día de hoy. Hablemos un poco de la transición demográfica y miren ustedes, para el año 1950 la pirámide poblacional era así, una pirámide de base ancha con muchos nacimientos, una población joven creciente y pocos adultos mayores. Así era nuestra pirámide en el año 1950. Posteriormente, para el año 2009, esta pirámide se fue angostando, es decir, producto de las políticas de planificación familiar, probablemente entre otros factores, la tasa de natalidad fue disminuyendo, había menos nacimientos, los jóvenes fueron aumentando y cada vez teníamos más adultos mayores. Fíjense las proyecciones para el año 2050, esta pirámide se irá angostando muchísimo más. Cada vez los matrimonios quieren tener uno o ningún hijo y esto está pasando no solamente aquí, está pasando en todo el mundo, una población joven cada vez más creciente y una población adulta mayor que también, no esperemos al 2050, ya está llegando a los establecimientos de salud requiriendo atención en enfermedades crónicas. Lamentablemente la cantidad de médicos geriatras que tenemos es insuficiente y tenemos que aprender a manejar precisamente las enfermedades crónicas y las complicaciones que subyacen a ella. Este es el mapa de envejecimiento poblacional que compara el año 2019 y el 2050, datos de la Organización de las Naciones Unidas. Miren ustedes en azul aquellos países cuyo porcentaje de adultos mayores de 65 años supera el 15%. En el 2019, miren en azul los países que tenían población adulta mayor de más de 15%. Miren para el 2050 cómo es que el mapa se pinta, el mapa mundial. Cada vez más áreas azules, cada vez más adultos mayores, una población que obviamente trae consigo más enfermedades crónicas. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Y para poder entender esta transición epidemiológica, vamos a imaginarnos una población cualquiera como esta. Fíjense, esta es una población cualquiera y la vamos a dividir en 5 estratos del 1 al 5 en función de 2 variables fundamentalmente. La primera, el estrato 1, aquellas provincias con menos de 10,000 habitantes, hasta el estrato 5, es decir, aquellas grandes ciudades como Lima. Y la otra variable va a ser el primer quintil más pobre, que es el estrato 1, hasta el quintil más rico, que es el estrato 5. Hechas estas consideraciones, nos vamos a dar cuenta que las enfermedades emergentes y reemergentes se dan por igual en todos los estratos. Y el mejor ejemplo que cae muy bien y que calza muy bien es la COVID-19. La COVID-19 no respetó ninguno de los estratos. Gente pobre, gente rica, niños, adultos mayores, etcétera, fallecieron a raíz de esta pandemia. Muchos enfermamos también de COVID-19 y mucha gente que inclusive tenía muchos recursos económicos no pudo ni siquiera conseguir un balón de oxígeno. Los accidentes también ocurren a lo largo de todos estos 5 estratos. No necesita usted ser pobre o rico para tener un accidente, puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Pero ahora fíjense cómo las enfermedades infecciosas casi siempre han afectado a los estratos más pobres. Por eso es que ustedes cuando estudiamos en el pregrado las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarréticas agudas, por ejemplo, vemos las condiciones socioeconómicas como un factor de riesgo precisamente para ellas. Los estratos 4 y 5 enferman menos de este tipo de problemas. Pero fíjense ahora qué pasa con las enfermedades crónicas. Siempre han caracterizado los estratos 4 y 5, claro que sí. Y el mejor ejemplo son los Estados Unidos, con mejores condiciones económicas. Miren las tasas de obesidad que ellos tienen. Y cuando uno va a Estados Unidos y se da cuenta, miren la cantidad que tiene sobrepeso y obesidad, es exorbitante. Sin embargo, si ustedes son más acuciosos, van a ver que en el estrato 1 y 2 también hay gente que está afectada de estas enfermedades crónicas. Es decir, no han superado las enfermedades agudas y ya tienen también una carga de enfermedad que se genera por estas enfermedades crónicas. Hay un artículo muy interesante que los invito a leer que se llama Obesidad en la pobreza, para que se den cuenta cómo los pobres también están engordando. Y bueno, la pandemia nos generó una serie de olas catastróficas, generó no solamente muerte, desolación, cambió muchos de los parámetros de nuestra vida y todavía nosotros no hemos vuelto y que creo que nunca más volveremos a esa normalidad conocida antes. Sin embargo, durante la pandemia, los hospitales, y esa fue parte de la política de manejo de la pandemia intrahospitalaria netamente, se saturaron de pacientes infectados por la COVID-19.
Las enfermedades crónicas no fueron atendidas. Muchos pacientes se descompensaron en sus hogares por sus enfermedades crónicas hasta que decidieron que el nivel primario de atención fuera el nivel o el muro de contención de la pandemia de la COVID-19. Ya hemos pasado por 3 olas, todavía hay pocos casos de COVID-19 y sin embargo en este momento las enfermedades crónicas nos están generando una oleada de pacientes que están viniendo a nuestros establecimientos para recibir atención. A muchos pacientes, por ejemplo, diabéticos, se descompensaron, hicieron crisis de cetoacidosis diabética, estados hiperosmolar, y muchos pacientes no murieron de COVID-19, sino de una descompensación de sus enfermedades crónicas. ¿Y qué ha pasado desde el punto de vista nutricional? Este es un cuadro publicado por el doctor Garfinkel, un médico argentino, que nos habla precisamente de esta transición nutricional. No estamos comiendo como antes. Y el doctor Garfinkel compara, por ejemplo, la dieta paleolítica, es decir, cuando éramos cazadores y recolectores, y hay quienes sostienen que deberíamos volver a ser nuevamente cazadores y recolectores. Estas son la dieta actual y estas son las recomendaciones americanas de cómo deberíamos comer. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Fíjense, estamos comiendo menos proteínas que antes y son proteínas de menor valor biológico. Estamos consumiendo más grasa que antes y una grasa caracterizada básicamente por grasa saturada y grasa trans, que como sabemos la industria utiliza como preservante para hacer que los productos como las galletas no se vuelvan rancias, pero que sin embargo la evidencia actual es contundente de que incrementa el riesgo de enfermedades coronarias. Y fíjense qué es lo que pasa con el sodio, es decir, qué pasa con la sal. Estamos consumiendo hasta casi 7 veces más lo que consumíamos en la época paleolítica y hasta 4 veces más las recomendaciones americanas. Esta foto es una foto real de una familia típica mexicana y este es su mercado semanal. Fíjense ustedes lo que compra para una semana una familia mexicana. Por aquí están los productos panificados, aquí está la mesa de frutas y verduras. Miren la cantidad de gaseosa. México es uno de los países que más consumo de gaseosa per cápita tiene. Y fíjense ustedes, por aquí están las hojuelas, que son productos procesados. Este es el mercado semanal de una familia típica mexicana y ahora quiero que vean ustedes la foto del consumo semanal de una familia típica americana. Miren ustedes la cantidad de alimentos procesados que consume esta familia. ¡Wow! Es exorbitante y yo no sé, y los invito a ver que cuando ustedes vayan a un supermercado, vean cuántas de las personas que salen del supermercado tienen más o menos esta proporción de alimentos procesados. Hay un médico que tuve la oportunidad, un médico brasilero que tuve la oportunidad de conocer, el doctor Monteiro, que ha publicado mucho al respecto, y él decía que hemos fracasado en la clasificación de los alimentos cuando hablamos de alimentos constructores y alimentos energéticos. Eso no ha producido ningún cambio en la salud pública y el manejo nutricional, y él recomendaba que más bien deberíamos clasificar y enseñar a reconocer a la gente el grado de procesamiento de los alimentos, que es lo que al final tiene gran impacto en salud pública. ¿Y qué ha pasado desde el punto de vista de la transición tecnológica? Miren, comparemos el 1990 con el 2020. Para el 1990, pues fíjense cómo eran los televisores y yo debo confesar que yo he tenido uno de estos televisores y estos televisores, les cuento, funcionaban con tubos, tenían que calentar más o menos 5 minutos, esperábamos yo cuando era niño a que caliente para que la imagen se proyecte. Y nosotros éramos, claro que sí, delgados. Pero en el 2020 la tecnología evolucionó, tenemos ahora celulares inteligentes, televisores inteligentes, cada vez más finos, cada vez más delgados y nosotros cada vez más obesos. Y entonces aparece esta constelación de enfermedades crónicas, producto, como hemos dicho, de un incremento en la expectativa de vida, de un envejecimiento también de la población. Y estas enfermedades, pues son primas hermanas, siempre digo, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, etc. Y están vinculadas a una palabra mágica, a un concepto difícil de manejar, tan complejo, créanme, de cambiar. Y eso lo sabe muy bien el doctor Johnny de la Cruz, que es especialista en esto que se llama estilo de vida. La pregunta de los 100,000 reales es cómo cambiamos el estilo de vida de las personas. Qué complicado. Y el estilo de vida está relacionado con cómo comemos, cuáles hábitos tenemos, cómo nos movemos o si no nos movemos, cómo dormimos, porque hasta el sueño está involucrado en alteraciones metabólicas. Eso está en las recomendaciones últimas de la American Diabetes Association, que recomienda también que los trastornos del sueño son un factor de riesgo para hacer disglicemia. Y entonces todo esto está vinculado al estilo de vida, se convierte en un factor de riesgo.
Las enfermedades crónicas, también llamadas daños no transmisibles, impactan, claro que sí, e impactan con dos indicadores, valga la redundancia, de impacto epidemiológico, como son la mortalidad y la calidad de vida. Y cuando tengo internos y residentes, les digo, cuando ustedes tengan un paciente al frente, tienen que pensar precisamente en impactar en dos cosas. ¿Cómo hacer para que nuestros pacientes vivan más y cómo hacer para que nuestros pacientes vivan mejor? Pero yo quiero lanzar una pregunta esta noche provocadora, desafiante, si es que la obesidad es un daño no transmisible, porque así le llaman. Yo soy asesor de la Dirección de Salud Lismasur y siempre discutimos esto porque estaba en posición si la obesidad es un daño transmisible o no. ¿Es acaso la obesidad una enfermedad contagiosa? Es que probablemente siempre hemos visto la contagiosidad desde un punto de vista microbiológico o desde un punto de vista genético. Y este es un concepto que tenemos que siempre plantearnos y replantear y de pronto discutir y analizar estos paradigmas que siempre hemos dicho. Y es que yo hablo, y no solamente yo lo he hecho, han hablado muchos expertos sobre lo que se llama la transmisibilidad social. El doctor Bernard Choi escribía ya hace mucho tiempo y decía que las enfermedades crónicas son transmisibles a nivel de sus factores de riesgo. Y esta es una publicación hecha en una revista de alto impacto que ustedes conocen bien, que es el New England Journal of Medicine, donde el doctor Nicolás Christakis y su equipo investiga a una corte del estudio famoso de Framingham y evalúa la propagación de la obesidad en una gran red social durante 32 años de seguimiento. ¡Wow! Esto es espectacular. Seguir 32 años a una población para ver qué es lo que pasa con la obesidad es espectacular. Esta es una buena evidencia. Y miren ustedes lo que encuentra el doctor. Miren, el estudio empieza en 1975, no sé si se vea muy bien, pero les voy a escribir. Fíjense que cada esfera verde es una persona con un índice de masa corporal normal. Verde es índice de masa corporal normal. Y por ahí hay algunas esferas pequeñas, amarillas, que son aquellas personas que tenían sobrepeso y obesidad en 1975. Lo vemos más grande. Cuando el estudio empieza en 1975, miren la cantidad de esferas verdes y las líneas que ustedes ven son las relaciones, los vínculos que tienen estas personas con las otras, que pueden ser vínculos de amistad, de parentesco, etc. Y miren, fíjense, cuando el estudio termina en el año 2000, la cantidad de esferas amarillas que habían, y miren cómo las esferas verdes son menores que cuando empezó el estudio. Y entonces, ¿a qué conclusión llega el equipo del doctor Christakis? Fíjense, 57% crece el riesgo de que tus amigos cercanos engorden si tú subes de peso. Le debe haber pasado que cuando tiene pues su grupo de amigos, deciden ir a un sitio, comen lo mismo, frecuentan los mismos sitios, se divierten de la misma manera, y este es un factor de riesgo cuando hay la obesidad de por medio. 40% sube el riesgo si quien ganó de peso es la pareja. Es por eso que le digo a mi esposa que por favor no suba de peso porque pone en riesgo mi vida. Y finalmente, 37% sube el riesgo si quien aumentó de peso es un hermano. El estudio inclusive entra al detalle de que eso ocurre cuando el hermano es del mismo sexo, porque si el hermano es de distinto sexo, no se incrementa el riesgo, no salió estadísticamente significativo. Pero otro concepto que el día de hoy yo quiero dejarles para que reflexionen es que debemos empezar a llamar como tal a la obesidad. La obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad, no es una condición, no es una apariencia. Y esto es muy importante desde muchos puntos de vista. Fíjense todo el camino, todos los hitos que se ha recorrido durante muchos años para que recién en el año 2013 el American Medical Association reconozca la obesidad como una enfermedad. Y esto es muy importante porque inclusive los seguros como el Medicare o el Medicaid, por ejemplo, americano, no quiso nunca reconocer la enfermedad como una obesidad y nosotros como sociedad, y eso lo hemos discutido en la Sociedad Peruana de Endocrinología, debemos trabajar en ese sentido para cubrir a la obesidad como una enfermedad y que los pacientes tengan acceso al mejor tratamiento, las mejores estrategias, incluyendo fármacos y cirugía bariátrica si fuera necesario. Y es que la obesidad, qué duda cabe, que en cada década, miren ustedes cómo se ha ido pintado de naranja la prevalencia de obesidad en el mundo. Es exorbitante. Esto es, yo diría, no solo epidémico, sino pandémico. Miren las muertes que ha generado el COVID-19 y miren las muertes que genera también la obesidad.
Y esta es la tendencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Son estadísticas nuestras. Fíjense que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sobrepeso se ha ido incrementando de manera modesta, la obesidad un poquito más, pero siempre incrementándose. Y miren, esto también llama la atención, porque si comparamos por quintiles de pobreza la prevalencia de obesidad y de sobrepeso, miren el sobrepeso cómo se ha ido incrementando dependiendo del quintil de pobreza. Y a mí lo que me llama, por ejemplo, la atención es que la gente más pobre, miren la pendiente que ha ocurrido desde el 2014 al 2019, cómo se ha ido incrementando inclusive en los más pobres. Y lo mismo ocurre con la obesidad. Miren ustedes esa pendiente. Y yo siempre me preguntaba hace muchos años, antes de ser endocrinólogo, cómo es que la gente que menos recursos tiene puede engordar mucho más. Y el doctor Drenowski en esta diapositiva nos da la respuesta. Es una diapositiva hecha en euros, pero igual tiene la misma significancia que queremos nosotros darle. En el eje de las X vemos el costo de la energía está en euros y en el eje de las Y vemos la densidad calórica de los alimentos. ¿Cuál es la conclusión? Que los alimentos más baratos como el aceite, la mantequilla, el azúcar, etcétera, son los que más calorías aportan a la población. Y los alimentos que siempre recomendamos en la consulta y le decimos coma frutas, coma pescado, coma verduras, son los alimentos también más caros y por lo tanto la accesibilidad económica se convierte en una barrera importante. Otro punto que quiero dejar claro el día de hoy es que, claro, utilizamos el índice de masa corporal para evaluar el estado nutricional de nuestros grasa aproximadamente. Pero no debemos olvidar lo siguiente, esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud del índice de masa corporal, pero nuestros adultos mayores tienen otros puntos de corte, por favor, no lo olviden, siempre lo insisto con los internos, con los residentes, porque fíjense ustedes que un adulto mayor que tiene un IMC entre 23 y pues incrementa la morbilidad y la mortalidad por todas las causas. Miren ustedes, cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 25, obviamente las tasas de mortalidad se incrementan. Esto está perfectamente entendible, pero hoy día quiero analizar el punto desde otro arista. Fíjense ustedes, porque también hay personas que tienen un índice de masa corporal de menos de 25, cuyo riesgo relativo también se incrementa. Qué buena pregunta. ¿Cómo es posible que esta gente que tiene un índice de masa corporal también bajo tenga un incremento de riesgo cardiovascular? Y lo vamos a discutir más adelante. Y bueno, a mayor índice de masa corporal, fíjense usted en el eje de las X, más complicaciones crónicas, más morbilidad. Este es el estudio de las enfermeras. Miren, hay más diabetes, más hipertensión, más litiasis vesicular, más enfermedad coronaria. Hay más de 200 enfermedades vinculadas a la obesidad. Lo mismo se replicó en varones en The Health Professional Follow-up Study. Fíjense ustedes, lo mismo, más diabetes, más hipertensión, más litiasis vesicular, más enfermedad coronaria. Pero ya dije que no hay ninguna duda de que existe una correlación perfecta entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa. La correlación es perfecta, miren esa línea. Es decir, a mayor índice de masa corporal, más porcentaje de grasa corporal. Pero ahora voy a pedirles que ustedes dirijan su mirada en este grupo de pacientes, aquellos que tienen menos de 25 kilogramos por metro cuadrado, fíjense, de índice de masa corporal, y que sin embargo su porcentaje de grasa, fíjense, es menor, pero hay un grupo de gente que tiene más de 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, tienen sobrepeso y obesidad, y que sin embargo su porcentaje de grasa también es menor. Repito, o sea, hay algunas personas cuyo índice de masa corporal es más de 25, pero no tienen mucha grasa. Esos son los llamados falsos positivos. O sea, gente que usted le puede decir de pronto que está con sobrepeso y obesidad y realmente no lo está. Y también tenemos el otro grupo de personas que tienen un IMC menos de 25, pero sin embargo tienen mayor cantidad de grasa corporal. Y esos son los llamados falsos negativos. ¿Qué significa o qué nos quiere decir usted con esto, doctor? Que el índice de masa corporal es una medida antropométrica imperfecta, tanto así que hay países que ya no la siguen utilizando. En otras palabras, para cerrar el concepto,
Una persona puede tener la misma talla, el mismo peso, el mismo índice de masa corporal y sin embargo no nos está reflejando lo que ocurre. Su composición corporal puede ser diferente, su riesgo cardiovascular puede ser diferente. Y entonces, ¿cómo lo vamos a objetivar esto? Fíjense estos dos pacientes, ambas mujeres con edades muy parecidas, con un índice de masa corporal también muy parecido. Fíjense ustedes el índice de masa corporal. Y sin embargo, cuando evaluamos la grasa visceral de la mujer del panel A, de la izquierda, tiene 146 centímetros cuadrados de grasa visceral y la mujer del panel B, es decir, de su derecha, tiene 60 centímetros cuadrados de grasa visceral. Oiga, doctor, ¿pero cuál es la grasa visceral? Fíjense, esto en negro, este color negro, esto es grasa visceral que se encuentra rodeando a todas las vísceras y miren la cantidad de grasa visceral de esta paciente. Esto es muy importante, porque antes hablábamos solamente de la grasa que rodeaba el hígado y decíamos esteatosis hepática, pero hoy día hablamos, por ejemplo, de cardioesteatosis, también está infiltrando el corazón, también hay infiltración grasa pancreática, también hay infiltración grasa perirrenal, es decir, eso es grasa visceral. Bien, ¿y cuál es el problema de la grasa, doctor? Es que durante muchos años nosotros hemos considerado al adipocito simplemente como una fuente de energía, nos ayudaba para proteger contra los golpes, qué sé yo, pero sin embargo, ya hace mucho tiempo sabemos que es un órgano endocrino capaz de generar una serie de hormonas llamadas adipocitoquinas, todas estas son algunas de ellas. ¿Y cuál es el impacto de estas hormonas llamadas adipocitoquinas? Porque están vinculadas con hipertensión, con dislipidemia, diabetes tipo 2, estados de hipercoagulabilidad, aterosclerosis, inflamación. Imagínense el impacto enorme que tiene esta grasa visceral. Pero para completar este panorama, pues durante mucho tiempo también hemos solo utilizado la distribución, es decir, el índice de masa corporal, como un indicador para valorar el estado nutricional. Pero fíjense ustedes, estas dos personas que tienen, aparentemente las dos son obesas y se parecen mucho en su obesidad. Sin embargo, miren, debajo de la diapositiva, ya en 1947, este famoso médico, el doctor Jean Vaguen, nos hablaba de los fenotipos de la obesidad, de los fenotipos de la distribución de la grasa. Pues amigos, no son iguales, no tienen la misma distribución de la grasa a este tipo de obesidad. El doctor Vaguen le llamó obesidad tipo androide u obesidad tipo manzana, porque acumulan la grasa predominantemente a nivel abdominal, obesidad centrípeta. Y a este tipo de obesidad le llamó obesidad tipo ópera, que es característica de muchas mujeres que acumulan la grasa a nivel de las caderas, a nivel de las nalgas, a nivel de la pelvis. El gran problema es que estas dos obesidades, sin embargo, tienen un incremento de riesgo cardiovascular, pero hay una que es peor, y es la obesidad tipo manzana, porque está más vinculada con enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedad hepática grasa, y no solamente eso, sino con incremento del riesgo cardiovascular, con incremento de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Y fíjense entonces, se han tratado de analizar predictores de algunas complicaciones cardiometabólicas como la diabetes. Y miren, aquí se comparan tres parámetros para medir, por ejemplo, la distribución de la grasa. Y se compara, por ejemplo, el índice de masa corporal con medir el perímetro de cintura y el índice cintura-cadera. Y el que mejor rendimiento tienen, miren, es el perímetro cintura, es decir, el perímetro abdominal. Mucho mejor que el índice de masa corporal. ¿Y cómo es que han demostrado esto, doctor? Fíjense ustedes, esto es muy interesante porque usted podría tener un índice de masa corporal normalito, muy normalito, menos de 25 y su riesgo ser como 1. Pero si usted tiene un perímetro abdominal de más de 88 centímetros, se triplica prácticamente su mortalidad cardiovascular. Es un factor de riesgo independiente. Claro, y usted me va a decir, pero oiga, doctor, nosotros no tenemos muchos recursos para hacer tomografías a todos nuestros pacientes para saber si tienen grasa visceral incrementada. No es necesario. Y esto lo demostró el doctor Poliot hace muchísimos años. Hay una correlación perfecta entre la circunferencia de cintura y el tejido adiposo visceral. Esto es perfecto. Consigue una cinta métrica y como un sastre empiece a medir los perímetros abdominales y podrá usted tener una idea del impacto metabólico que esta enfermedad o esta grasa visceral puede tener en esa persona. ¿Y por qué es importante la grasa visceral? Miren nuevamente, tomografía computarizada, dos pacientes. En el panel de la izquierda es un hombre que tiene una grasa total de 758.73, es decir,
muy parecida al panel de la derecha, pero quiero que se fijen en esto. La grasa visceral del paciente de la izquierda es 75.7%. 75.7% de grasa visceral. ¿Y qué características tiene? Es varón, es diabético, tiene dislipidemia y tiene hígado graso. Pero ahora comparémoslos con la paciente del panel de la derecha. Tiene solo de grasa visceral 20.5, compare con los 75.7 del varón. Y miren, es una mujer, sí, se le hizo una prueba de tolerancia oral a la glucosa, salió normal, su perfil de lípidos es normal, no tiene enfermedad hepática grasa. O sea, de que tiene impacto, tiene impacto. Hace algún tiempo, en el año 2018, en España, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad hizo una campaña por el Día Europeo de la Obesidad, cuyo eslogan era "La obesidad, una enfermedad de la cabeza a los pies", y a mí me gustó mucho este eslogan porque reflejaba realmente lo que significa para mí y creo que debe significar para todos la obesidad. La obesidad tiene un impacto increíble en muchos órganos y sistemas. Probablemente la subestimamos, probablemente la subtratamos. Tanto así que hay una publicación reciente de un doctor que lo que propone es que estamos enfocando mal, por ejemplo, el tratamiento de la diabetes. Utilizamos antidiabéticos cuando sabemos que el 80-90% de los diabéticos son obesos y lo que tendríamos que apuntar es a disminuirlos de peso. O es decir, el objetivo va a ser manejar la obesidad de estos pacientes, es lo que propone este médico. Hay impactos metabólicos, es decir, como la diabetes, la dislipidemia, cardiovasculares, ya ustedes lo conocen mejor que yo, a nivel del hígado, a nivel renal, el famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedades musculoesqueléticas como la osteoartritis. También hay impacto psicosocial, 13 cánceres vinculados a la obesidad. ¿Y qué decir de la COVID-19 cuando todos los estudios demuestran que la obesidad es un factor de riesgo para complicaciones, para llegar a UCI y para morir también? Y esto es importante saberlo, porque el riesgo relativo de muchas complicaciones está asociado a la obesidad. Riesgo relativo inclusive de más de 3 para diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño, cálculos a la vesícula. Riesgo relativo de 2 a 3 para enfermedad coronaria, artrosis, gota, hiperuricemia. Y un riesgo relativo mucho menor para lo que es cáncer, anormalidades reproductivas, el famoso síndrome de ovario poliquístico, dentro de otros. ¿Por qué es importante conocerlo, amigos míos? Porque tenemos que tener metas terapéuticas. Si usted quiere mejorar, por ejemplo, la diabetes, ese paciente tiene que bajar entre 7 a 10% de peso. Pero si usted quiere mejorar la hipertensión, tiene que ser entre 5 a 15% de peso, y acá está la evidencia que lo refrenda. Si usted quiere mejorar un hígado graso, porque los pacientes siempre se preocupan cuando le decimos, oiga, sus enzimas hepáticas están altas, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Perder peso. Ese es el tratamiento. Quieren un medicamento mágico, pero perder peso es la clave del asunto. Sin embargo, si queremos ver a todos los obesos de la misma manera, vamos a perder la batalla. No todos son iguales. Aún teniendo el mismo índice de masa corporal, no son iguales. Tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo, sus comorbilidades, el impacto psicológico de la obesidad en esa persona, su impacto funcional, cuánto ha afectado el funcionamiento en su vida, su calidad de vida. Si tomamos en cuenta estos factores, vamos a ver que el mismo índice de masa corporal tiene distintos matices y colores, son pacientes de distinto riesgo. Creo que ahí fallamos. Se lo dice alguien que trabaja en atención primaria. Fallamos en estratificar. Tenemos que educar a nuestros médicos para estratificar mejor a los pacientes, hacer medicina personalizada, hacer medicina de precisión que nos permita individualizar a cada paciente. Y entonces hay clasificaciones que hacen eso, como la clasificación de Edmonton, que toma 3 dimensiones, como la dimensión médica o clínica, psicológica y funcional, y nos permite, de acuerdo al grado de compromiso de esas dimensiones, estratificar a los pacientes en varios estadios que van desde el 0 al estadio 4. Veamos, tenemos una paciente, mujer, físicamente activa, con un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado, no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas físicos, no tiene problemas de autoestima, no tiene limitaciones funcionales. Probablemente nos quedaríamos con esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud y diríamos, es una obesidad tipo 1, clase 1. Pero con la clasificación de Edmonton también tendríamos que decir estadio 0. ¿Por qué estadio 0, doctor? No tiene factores de riesgo, no tiene síntomas físicos, no tiene síntomas psicológicos y no tiene limitaciones funcionales.
Obesidad clase 1, estadio 0. Pero fíjense ahora esta otra mujer, 49 años con un índice de masa corporal de 67 kilogramos por metro cuadrado, diagnosticada de síndrome de apnea obstructiva del sueño, con enfermedad cardiovascular, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sufrió un ACV. La movilidad de la paciente está significativamente limitada debido a osteoartritis y gota. Si la clasificamos con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos una obesidad clase 3 por su índice de más de 40 kilogramos por metro cuadrado. Pero, ¿qué pasa si la estratificamos mejor? Es un estadio 3, porque la paciente ya tiene daño a órgano blanco significativo. Tiene significativos síntomas psicológicos relacionados a la obesidad, como depresión e inclusive hasta ideación suicida. Tiene significativas limitaciones funcionales y tiene significativo deterioro del bienestar. Por lo tanto, es una obesidad clase 3, estadio 3. Tenemos que ser más agresivos y tenemos que mejorar la calidad de vida. Oiga, doctor, pero esto es más trabajo estratificar. Fíjense el impacto de hacer esto. Si usted en el panel de la derecha solo sigue usando el índice de masa corporal, la sobrevida de los distintos tipos de obesidad será casi muy similar. Pero si usted estratifica mejor, miren cómo puede usted decantar mejor la sobrevida dependiendo del estadio en el que se encuentre, aún teniendo el mismo índice de masa corporal. ¿Los determinantes sociales son un aspecto importante? Claro que sí. Imaginemos que usted vive aquí, esta es su casa, qué bonita casa. La pregunta al lado de, o cerca de cuál de estos locales le gustaría vivir. Al lado de un McDonald's, un Burger King, un KFC, o al lado de un mercado de frutas y verduras. Yo estoy seguro que, no sé si ustedes, pero muchas personas les gustaría tener un local de comida rápida cerquita para no movilizarse mucho. De hecho, les cuento que yo tengo uno muy cerca a unos pasos de mi casa. Y entonces, ¿qué les quiero decir? Esto sirvió para hacer un estudio muy interesante y crearon un índice también interesante. Esto fue un estudio elegante que fíjense lo que hace es crear este indicador que se llama RFEI. ¿Y qué era este indicador? El numerador era el número total de restaurantes de comida rápida. O sea, ¿cuántos locales de comida rápida hay por donde usted vive? Y lo dividieron entre el número total de mercados que venden frutas y verduras. Cuando el paciente, o mejor dicho, la persona evaluada, vivía en zona urbana, peinaban media milla alrededor. Si vivía en una zona semiurbana, peinaban una milla alrededor para contar el número de locales. Y si vivía en una zona rural, peinaban 2 millas alrededor porque hay más dispersión en este tipo de zonas. Y esto es espectacular. Fíjense, esto es espectacular. Sorprendente. Cuando usted tiene muchos locales de comida rápida disponibles cerca de su casa, pollerías, etc., pues la prevalencia de obesidad es muchísimo mayor, estadísticamente significativa, que cuando hay más locales de frutas y verduras. Y con la diabetes, ¿qué pasa, doctor? Lo mismo, la prevalencia de diabetes es mucho mayor, estadísticamente significativa, cuando usted le ofrecen más comida rápida. Es como si tuviera a la mano el alimento y uno come lo que tiene a la mano. Bien, ¿qué duda cabe? Que necesitamos enfocar la obesidad de arriba hacia abajo, como quien escanea a una persona. No hay ninguna duda que la obesidad impacta desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, no olvidemos que hay factores epigenéticos. No olvidemos que hay factores ambientales. No olvidemos que hay factores socioeconómicos. Y no olvidemos que incluso los políticos deciden mucho de nuestras vidas. Mi opinión es que no basta con escanear a un paciente de la cabeza a los pies. Necesitamos un enfoque de 360 grados para tener impacto en el manejo de la obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor John Longa. Un fuerte aplauso para la excelente. Quiero invitar al doctor Johnny de la Cruz Vargas, director del Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, si quiere formular algunas preguntas al doctor John Longa. Gracias, Lucy.
En realidad, mis palabras son para felicitar al doctor John Longa López por esta excelente presentación, esta excelente conferencia que hemos disfrutado en esta noche. Más de 120 asistentes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma hemos podido recibir esta presentación del día de hoy sobre un tema altamente relevante desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de atención médico-paciente, que es el tema de la obesidad. Así que, doctor John Longa, felicitaciones por esta didáctica, práctica, completa y revolucionaria presentación del tema de obesidad, ¿no? No solamente se han incluido los conceptos convencionales desde el punto de vista de la definición, desde el punto de vista de las complicaciones, desde el punto de vista fisiopatológico, de lo que significa el tejido graso, sino que también se han vertido conceptos completamente novedosos e innovadores. Creo que el tema de la transmisibilidad de las enfermedades, en este caso de la obesidad, es un concepto muy interesante. El punto de vista del staging system, mostrado con Edmonton Classifications, me parece altamente relevante para la práctica clínica. Y, por supuesto, las ventajas de este tema de la clasificación. Así que simplemente felicitar por esta presentación y creo que deja muchísimos puntos y temas para que todos podamos seguir interesados y motivados en este tema de obesidad. Gracias nuevamente, doctor John Longa y Magister Lucy Correa. Muchas gracias, doctor Johnny. Doctora Lucy, muchas gracias por la invitación. Me honran con la invitación. Gracias a ustedes, doctores presentes. Gracias por escucharme. Los invito cuando quieran a visitarnos donde yo trabajo. Los invito a investigar. Hay muchos temas en los que necesitamos aportar y crear evidencia nuestra propia, como por ejemplo nuestra cintura abdominal, cómo es la cintura abdominal de un peruano. Hay mucho por investigar. Gracias, de verdad, me siento muy congratulado con sus palabras y con su presencia. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, doctor John Longa. Nuevamente, por favor, un aplauso por su excelente ponencia. Muchas gracias, doctor.